cifra muy cercana al 1,5 billones de pesos será el presupuesto para el 2026 en el departamento de Caldas. Nos acompaña a esta hora el secretario de Hacienda, John Alexander Alzate Quiseno. Buenos días, secretario, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Richard, muchas gracias por la invitación, muy bien, un saludo a todos los caldenses que nos escuchan hasta ahora. Madruga siempre, sí. Así es, madrugamos desde las 5 de la mañana en el gimnasio entrenando para venir, mejor dicho, activado acá a la entrevista. Muy bien. Bueno, ¿cómo se está planteando este presupuesto para el 2026? ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, este es un presupuesto que primero crece de manera importante, donde vamos a tener un aumento de inversión superior al 20% solo en inversión. Ese es un dato bien representativo para el departamento. Estamos hablando de un presupuesto de 1.498.000 millones de pesos, sumado el presupuesto de las entidades descentralizadas que conforman el presupuesto. Que acá hay que hacer mención, ¿cuáles son? Inficaldas, el SINOC, son las que conforman el presupuesto junto con la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Muchas personas muchas veces preguntan ¿y el presupuesto de la licorera o el de las otras entidades por qué no está ahí? No solo los establecimientos públicos de primer nivel. Tenemos inversiones ahí importantes, Richard, en temas de el presupuesto, y el grueso de inversión se va siempre en salud y educación principalmente. Y es porque el presupuesto del departamento, como uno dice coloquialmente en la calle, está muy amarrado por las destinaciones específicas. De cada 100 pesos que nosotros tenemos para hacer inversión, solo 7 pesos son de libre destinación, es decir, que el gobernador pueda decidir en qué lo va a invertir. El grueso del recurso es salud y educación. Y en ese sentido, pues traemos inversiones importantes para el otro año. Creo que una de las más representativas va a ser todo el tema del mejoramiento de la vía Dorada-Norcasia, con el cual se va a hacer una inversión de 40.000 millones de pesos con el empréstito que aprobó la Asamblea para poder mejorar esta vía. Es una de las inversiones más representativas que vamos a tener para el otro año. ¿Ese recurso está ya incluido allí, esos 40.000 millones? Sí, ya está incluido en el proyecto de presupuesto que se debate, el segundo debate es mañana en la Asamblea. Esperamos que la Asamblea nos dé mañana su voto de aprobación para poder obviamente llevar toda esta inversión al territorio. Estaba viendo el tema de eficiencia administrativa y financiera en Colombia de las entidades territoriales, y una de las cosas que digamos más se reconocen y premian es la independencia de las entidades territoriales de los recursos de la nación. ¿Qué tan independiente, qué tan autónomo está ese presupuesto en el 2026 para Caldas? Bueno, en términos generales sí toca señalar que la gran mayoría y todos de los departamentos y los municipios, todas las entidades territoriales tienen una alta dependencia a los recursos del Sistema General de Participación principalmente. Nosotros hemos hecho un trabajo para fortalecer los recursos propios del departamento. No obstante, pese a todo ese trabajo, seguimos teniendo un alto grado de dependencia de las transferencias del SGP principalmente. Ahora bien, a partir del año 2027 se van a empezar a aumentar esas transferencias del SGP gracias al acto legislativo que apoyaron hace poco. Las rentas del departamento, yo siempre le he dicho, ya que tuve la oportunidad de estar también en Manizales como secretario de Hacienda, es mucho más difícil hacer crecer las rentas propias, porque uno en el municipio hace uno catastro o una reforma con temas de industria y comercio, una fiscalización, y uno puede tener un aumento importante de estas principales rentas. Con el departamento son rentas que dependen de consumo principalmente. No hay forma de poder incentivar. ¿Usted cómo hace para que la gente consuma más cigarrillo, para que la gente consuma más licor, para que la gente consuma más cerveza? Además que es contradictorio el mensaje, porque financian la salud y su consumo en exceso pues va también en desmedro de la salud. No obstante, nosotros hacemos controles en temas de anticontrabando y demás, pues para que obviamente las rentas no se nos vayan a ir con productos que no pagan este impuesto, pero es mucho más duro hacer el aumento de estos recursos propios del departamento. Nos preguntan por aquí que de dónde proviene exactamente ese billón, de dónde sale, de dónde lo saca el departamento y de qué depende para que la Asamblea lo apruebe. Claro, pues en este momento, para que la Asamblea lo apruebe, pues mañana pues vamos a tener el segundo debate, ya lo hemos socializado con ellos, le hemos mostrado qué proyectos están allí incluidos para que tengan claridad cómo va a ser esa inversión de recursos públicos. ¿De dónde viene este presupuesto? La principal fuente es el SGP. El SGP representa 604.000 millones de pesos de este presupuesto del departamento, pues estamos hablando casi de un 50% del presupuesto total, son recursos del SGP. Recursos de libre destinación, 100.650 millones, que son recursos de las rentas propias del departamento, que
no tienen alguna destinación específica, es lo que se puede destinar directamente a lo que estima el señor gobernador. Y recursos del crédito, que es el que ya tenemos aprobado por la Asamblea, que nos aprobaron, reitero, 80.000 millones de pesos, pero que para el 2026 son 55.000 millones de pesos lo que está contemplado hacer inversión en recursos del crédito. Entonces viene las transferencias de la nación y los recaudos de los diferentes impuestos. ¿Cuáles son los principales? Impuesto de vehículos, que aprovecho para agradecerle siempre a todos los caldenses por pagar y por contribuir al desarrollo de Caldas con su impuesto. Los impuestos al consumo, cigarrillos, vinos, cervezas, licores, que es una de las principales fuentes de financiación también, no solo de todos los programas de gobierno, sino del sector salud y educación principalmente. Impuesto de registro, estampillas, entre muchos otros, pero estos son los más representativos. Ese 20%, ¿de dónde viene ese incremento? ¿Viene precisamente de mejorar qué? ¿Qué mejoró? Claro, hemos mejorado, pues uno ha mejorado el impuesto al consumo de licores, las ventas de la industria licorera vienen siendo satisfactorias. O más que consumo, ventas. Las ventas y el consumo en Caldas, porque Caldas. Licorera paga impuesto al consumo en todo el país donde se consuma el producto. Dice acá la botella de amarillo que la vende en Antioquia paga el impuesto en Antioquia. No obstante, pues a la ¿Pero licorera, producto de la venta le entra algo a las rentas? Sí, claro, entra. Okay. El impuesto, lo que se consuma en Caldas. En Caldas es impuesto. Exacto. Sí. Y pues ya después, por excedentes, los excedentes o las utilidades, por decirlo de alguna manera, que deje la licorera, pues vienen también a engrosar el presupuesto de inversión del departamento. Y con la apertura de fronteras al aguardiente amarillo se espera que eso represente un buen incremento en las rentas del departamento por excedentes. Así es, digamos que la industria licorera viene haciendo un trabajo muy juicioso de mejorar sus ventas. Obviamente, en la medida que se abren los mercados, hay que hacer una inversión también importante para poder llegar a todos los canales y posicionar el producto. Estábamos contemplando y está proyectado para el año 2026 excedentes de la licorera por 42.000 millones de pesos. Ahora, y lo discutíamos en la última junta con el gerente y con el gobernador, es que con la noticia de la apertura del Valle, que todavía no se estaba contemplado cuando se pasaron las proyecciones del presupuesto, lo que esperamos también es que los excedentes con esas ventas que se alcancen a hacer al Valle, pues puedan ser superiores a los 42.000 millones de pesos que están hoy proyectados como excedentes de la licorera. Recordemos que la licorera, del total de excedentes, el 60% los transfiere al departamento, el otro 40% queda para proyectos de la misma licorera para seguir fortaleciendo todo su proceso de mercadeo, de tecnificación y demás. Otro de los frentes podría ser también el recaudo de impuestos de vehículo, de rodamiento. Hubo inclusive algunas promociones que se plantearon en el departamento de Caldas, pero que tocó sacarlas por una ley, por una decisión de un juez. Sí. ¿Qué está pasando con esas rentas y cuánto significa realmente el recaudo de rentas por impuesto de vehículos en el departamento? Bueno, el día de hoy en impuesto de vehículos llevamos aproximadamente 94.000 millones de pesos de recaudo. Este año tuvimos a principio de año una condición especial de pago para los morosos que nos permitió recaudar alrededor de 11.000 millones de pesos de cartera y mejorar el recaudo considerablemente este año. Tuvimos unos beneficios por traslado y matrículas de vehículos nuevos. Hoy solo está vigente los beneficios para matrícula de vehículos eléctricos. Hoy pues ya se tiene sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Caldas, donde se declaró la nulidad de los otros beneficios. Nosotros seguimos dando la defensa de por qué llevamos esos beneficios a la Asamblea, argumentando que no estamos violando las competencias que tiene el Congreso, porque nosotros lo que estábamos llevando es un descuento por pronto pago y el departamento tiene facultades y competencias para regular el recaudo del impuesto, no para aminorar o para generar esas amnistías o beneficios, pero sí para dar descuentos por pronto pago que tienen diferencias jurídicas, y nosotros nos amparamos con una sentencia que hay del Consejo de Estado del año 2004 cuando señalaba que es muy diferente un descuento por pronto pago a un beneficio tributario. ¿Por qué? El beneficio tributario aminora o disminuye la carga tributaria antes de que se cause el impuesto. Nosotros aquí el impuesto se causa totalmente y si el contribuyente no lo paga en una fecha determinada, pues va a tener que pagar toda la obligación sin beneficio alguno. Era simplemente una medida que estamos utilizando y que mientras estuvo vigente hasta el mes de agosto aproximadamente, las matrículas y los traslados de vehículos en Caldas crecieron considerablemente. Éramos el departamento que más había crecido porcentualmente en matrícula de vehículos híbridos eléctricos en todo Colombia. Entonces, bueno, estamos pues obviamente nosotros
nosotros respetamos las decisiones judiciales, pero pues presentamos ya obviamente también nuestra posición y nuestra apelación con los argumentos que hemos estudiado con todo el equipo, de la mano con la Secretaría Jurídica, y esperemos que el Consejo de Estado nos pueda dar la razón y podamos revivir estos beneficios. En el tema de las transferencias nacionales se espera que para el próximo año haya reducción para el departamento de Caldas. Eso fue, digamos, como lo que se espera, ¿no? ¿Y cómo se va a afrontar eso? Bueno, en términos, por ejemplo, del SGP, las transferencias crecen un 11%, ¿cierto? En otros términos, obviamente, se ha dado la discusión... El presupuesto nacional, ¿no? Del presupuesto nacional se ha dado la discusión, pero yo creo que en términos generales el gobierno nacional ha sido generoso con Caldas, porque completó los recursos que hacían falta para Aerocafé. Hizo una inversión importante en un proyecto estratégico para el desarrollo de Caldas, como es la vía de tren, la vía férrea Dorada Chiriguaná. Ha hecho inversiones importantes en el sector de educación con la construcción de la primer facultad de inteligencia artificial, lo que se viene haciendo con la Universidad de Caldas en La Dorada, en Anserma. Es decir, se han hecho inversiones importantes. Entonces, yo no juzgaría tan duro las inversiones que ha hecho el gobierno nacional, porque si hacemos un consolidado y un barrido, el gobierno nacional ha sido generoso con proyectos estratégicos para el departamento de Caldas. Obviamente, la dificultad es que todas las entidades territoriales tenemos esa gran dependencia, y para sacar proyectos grandes adelante, pues siempre vamos a necesitar esa cofinanciación que venga desde el gobierno nacional para poder lograr proyectos de gran impacto y de gran envergadura. Muy bien, creo que lo más delicado para Caldas ahora en la meta inmediata es el tema de vías. Fue muy criticado el tema del empréstito para vías en el oriente de Caldas, y siguen muy atrasadas todavía las vías que conectan a través del occidente con el departamento de Antioquia. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Seguirle metiendo plata a esto o tomar medidas realmente que sí generen seguridad en que se van a terminar estas obras? Bueno, primero es que siempre ha sido una necesidad histórica del departamento la inversión en vías. Lo que se ha hecho con el gobernador y con todo el equipo de trabajo es un seguimiento estricto a cómo avanza la ejecución de esos contratos, y ustedes se han podido dar cuenta que se han sancionado a diferentes contratistas por sus incumplimientos en la ejecución de estos contratos. Ahora bien, con los recursos del empréstito, los 40.000 millones de pesos que van, el análisis técnico que se hizo con la Secretaría de Infraestructura es que los recursos que se tenían asignados para esta vía pues no eran suficientes y no alcanzaban para poder pavimentar toda la vía de Dorada a Norcasia. Entonces lo que se está haciendo es poder tener toda la vía bien. Creo que es la vía que está en el peor estado en todo el departamento y que comunica con uno de los municipios que más potencial turístico tiene en Caldas. No obstante, ya en el tema de vías general creo que hemos podido ver también un avance en algunas otras áreas. Ya hoy viajar al norte de Caldas es totalmente diferente, ya no es un camino de herradura como lo era hasta hace 2 años. Se ha venido avanzando. Obviamente tenemos una herencia de una administración anterior que pues se ha venido solucionando y que esperamos obviamente poder concretar para que los ciudadanos de Caldas pues reciban el beneficio de tener unas mejores vías. Claro, lo que es que las herencias siempre son buenas. Esta es una mala herencia que recibió ayer el tema de vías. Pero los 40.000 sí alcanzan para terminar de pavimentar la vía, sí garantiza que se termine la vía. Con esos 40.000 millones de pesos está proyectado que se alcanzan a pavimentar aproximadamente 11 kilómetros de la vía. Recordemos que esta vía pues ya cuenta también con los recursos, y la idea es que con los recursos que ya tiene asignado más los que llegan del empréstito se pueda cubrir ya la vía y dejarla en muy buenas condiciones para que llegar a Norcasia no sea como transitar por un camino de guerra. Okay. En cuanto al PAE, se anunciaron 45.000 millones para el 2026. Pero tengo entendido que se requieren cerca de 100.000 millones para cubrir todo el año. No sé si me corrige, si estoy bien o estoy mal. ¿Qué va a pasar con el resto de la plata? Bueno, con el PAE se tiene calculado aproximadamente que son 70.000 millones de pesos. El departamento de Caldas ha hecho un esfuerzo por ampliar el número de raciones para que sean cada vez más niños los que puedan acceder al plan de alimentación escolar. Durante este año hicimos una apuesta grande y por primera vez le pusimos más de 10.000 millones de pesos de recursos propios del departamento para poder financiar esa ampliación de recursos del PAE. Normalmente, en el transcurso del año, pues hoy tenemos proyectado para el presupuesto 2026 45.000 millones. Es normal y es habitual que en el transcurso del año vayan llegando más recursos para poder financiar el PAE. En la medida que se quiera seguir aumentando la cobertura, pues obviamente ya le tocará al departamento poner recursos propios, porque pues la nación gira unos recursos que
como siempre lo he dicho, los recursos siempre van a ser limitados para poder tener una cobertura del 100% para el PAE, pero se ha venido haciendo el trabajo. Dato importante, el año pasado que señalábamos que el PAE, que no habían girado todos los recursos, en febrero, marzo de este año el gobierno nacional terminó de girar los recursos del año pasado y pues digamos que nos permitió cubrir de una forma ese déficit que nos había dejado el año pasado el PAE. Nos giraron el recurso, nos lo giraron de manera tardía, pero lo giraron y pues este año ya las transferencias se han comportado de buena manera. Esperamos que el otro año pues puedan venirse adiciones para todo el tema del PAE y poder cubrir con los recursos de la nación gran parte de la financiación del PAE. ¿Ya giraron la última parte del año, de 2025? El gobierno, que ustedes estaban allí pendientes. Te consulto el dato, que no tengo presente en este momento, si ya llegó, ya te lo consulto en tesorería, si ya lo tenemos en las cuentas para poder dar la información con precisión. No lo habían girado, ¿no? No lo habían girado y aquí no hubo falta de PAE, fue porque ustedes tenían ya presupuestada la plata, ¿no? Sí, nosotros hicimos, digamos que el gobernador siempre nos ha dado la instrucción que a los niños no les falte la alimentación ni un solo día de clases. Y hemos tenido obviamente que movernos en la asamblea haciendo modificaciones presupuestales, llevando recursos para poder cumplir ese objetivo que ha tenido el gobernador y por eso hemos movilizado recursos importantes propios del departamento para ayudar a financiar todo el PAE. Venga, secretario, ¿qué tan autocrítico es el gobierno departamental en la asamblea cuando tiene la mayoría? Uno diría, pues ustedes van tranquilos porque tienen la mayoría y le van a aprobar los proyectos. ¿Qué tan autocrítico o qué tanto escuchan ustedes a la oposición o a quienes están allí cuestionando la inversión o la forma en que se diseña el presupuesto? Yo reconozco en la Asamblea de Caldas actual una asamblea que debate con altura. Pese al tema de mayorías, las mayorías no deben impedir que haya debate y creo que hay diputados supremamente preparados que dan debates con altura y obviamente nosotros como gobierno pues siempre escuchamos, pues ellos obviamente nos han hecho caer en muchas ocasiones cuenta de algunos temas por mejorar que se han tenido en cuenta. Eso se trata de hacer una construcción colectiva, ¿cierto? Ellos como la junta directiva que son del departamento, pues el gobernador y todos los secretarios mantenemos una conversación constante con la asamblea. A mí como secretario de Hacienda mantengo más en la asamblea que en el mismo despacho y obviamente esa construcción y con el conocimiento que tienen los diputados del territorio de conocer las necesidades de la gente, pues obviamente son tenidas en cuenta a la hora de construir el presupuesto, de llevar y poder satisfacer las necesidades que tiene todo el territorio caldense, pero no obstante, la misma frase y es que por más recursos que podamos conseguir, pues nunca vamos a poder cubrir el 100% de necesidades. Entonces lo que tratamos de hacer es una distribución lo más equitativa posible y que pues obviamente atienda lo que quedó plasmado en el plan de desarrollo y esas necesidades más urgentes que tiene el territorio. Y en esa construcción se trabaja de la mano con los diputados, no solo con los diputados de gobierno, sino que también se escucha las observaciones que hacen los diputados también de oposición. Todos son, pues digamos que personas que conocen, que tienen una gran experiencia y nos ayudan obviamente también a ver mejor el camino para poder tomar mejores decisiones. Pues, dicen que el primer año de un gobierno es para criticar al otro y terminar lo que el otro no terminó. El segundo es para planear los otros dos. El tercero es para empezar a ver ejecuciones, ¿cierto? ¿Sí se espera que haya cosas visibles, grandes en el departamento de Caldas para el próximo año? Totalmente, yo creo que tenemos ya un ¿Cuál es el gran proyecto? Yo creo que ya en este momento hay un gran proyecto visible que la gente puede ver y es la construcción del nuevo Hospital Santa Sofía. Ya cuando tú bajas a Santa Sofía ya ves ahí al lado que ya hay movimiento de tierras, ya empezaron a construir todas las bases o los cimientos de este gran hospital para que Caldas tenga un hospital con altura para atender a todas las personas que vienen remitidas de los municipios y que requieren obviamente la mejor atención. Pese a todas las dificultades que atraviesa el sector salud, se ha hecho un esfuerzo muy grande y el gobernador, como médico que es, siempre ha priorizado el tema de la inversión en salud y por eso gran parte de los proyectos se han concentrado en poder mejorar la infraestructura hospitalaria. Nosotros tenemos hospitales en el departamento con pisos en madera, con unas condiciones que uno dice, venga, estas no son las mejores condiciones para atender a la población y aquí se viene haciendo un esfuerzo importante, especialmente a través de recursos de regalías para poder fortalecer esa infraestructura y poder prestar un mejor servicio. Que es importante, los hospitales de los municipios más lejanos que sean bien dotados y le recomiendo mucho el de Marulanda, que ese es un puesto de salud y la gente con una fractura para salir de Marulanda hasta Manizales es un caos. Ya, es decir, esos hospitales pequeños sí necesitan mayor infraestructura, por lo menos que presten una primera buena atención, ¿no? Y allí la inversión no se ve mucho.
Totalmente, ¿no? Digamos que desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas y bajo la batuta del gobernador, pues lo que se ha trabajado es precisamente por fortalecer a todas las instituciones educativas de salud, los hospitales que tiene el departamento. Y como le digo, tenemos, pese a las grandes dificultades que vive el sector salud, porque las dificultades hoy no es culpa del departamento, es culpa de las EPS que no han girado los recursos, ¿cierto? Nosotros tenemos situaciones tan críticas como el tema de la nueva EPS, que tiene la mayoría de usuarios en Caldas, y pues obviamente tenemos a todos los hospitales les están cancelando los servicios por falta de giro de los recursos, y pues obviamente un hospital en esas condiciones pues es difícil. De parte del departamento estamos haciendo el esfuerzo por mejorar el tema de infraestructura, que es lo que más depende de nosotros, porque ya la otra parte pues se hacen las gestiones, se tocan puertas, pero dependemos mucho de lo que pase y la gestión que se haga directamente con las EPS para el giro de los recursos. Muy bien, 1.498.000, 12 millones de pesos será entonces el presupuesto si se aprueba mañana el segundo debate en el departamento de Caldas para el año 2026. Un crecimiento en general del 16.6%, ¿no? Así es. Del 16.6%. Dependemos mucho de algunos recursos de la nación, de las transferencias y del consumo, especialmente de las cosas indebidas, del licor, el cigarrillo, pero pues por allí es donde entra el dinero. Secretario, que la vea muy bien, muchas gracias. Estaremos pendientes mañana a ver cómo transcurre todo, pero ustedes son una planadora ya en la asamblea, eso no. Muchas gracias. No hay de qué preocuparse. Muchas gracias por la invitación, pero más que ser una planadora es porque los mismos diputados han reconocido un presupuesto y un trabajo que se ha hecho con juicio por parte de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Planeación, y creo que por más oposición que pueda haber en algún lado, si un proyecto está muy bien construido y viene con crecimiento y todo, pues más que cualquier observación, pues obviamente se reconoce ese trabajo y ese crecimiento en la inversión para transformar Caldas. Muy bien, la gran obra sería el Hospital Santa Sofía, que ya está en ejecución. Exacto. Y que esperamos obviamente que el gobernador pueda entregar para el beneficio de todos los caldenses. Muy bien, hasta pronto, muchas gracias. 7 de la mañana, 13 minutos, gracias por venir. Por acá está Jimena también, del equipo de comunicaciones de la Gobernación de Caldas. Camilo, pues ahí está, 1,5 billones de pesos para el departamento de Caldas. Y es muy cercano al presupuesto del municipio también, ¿no? Sí. ¿En cuánto quedó el del municipio? Ya le debe ser mayor, casi siempre es mayor. Sí. Muy cercano. Pero un poquito por debajo. La diferencia está en los recursos de libre destinación. Ya. El municipio tiene una gran diferencia. Ok, perfecto. Es que él también estuvo en la alcaldía, en el municipio. Muy bien, Camilo. 1.343.000. Sí. No, Richard, siempre hay un reto muy importante para un departamento. Yo creo que en la estructura administrativa que tiene el país, los departamentos siempre, creo que como lo explicaba el secretario, tienen, diría uno, como unas restricciones bastante grandes frente a los municipios, al menos frente a las ciudades capitales, por esa capacidad de capturar recursos, pues de tener ingresos de alguna forma, y eso pues ha sido la arquitectura institucional que hemos tenido durante mucho tiempo, y Caldas, siendo un departamento pequeño, pues obviamente el esfuerzo sigue siendo importante. Por eso, pues como veíamos aquí en esta conversación, los presupuestos de Manizales como capital suelen ser un poco mayores que los del departamento. Históricamente ha sido así. Y eso implica siempre un esfuerzo, porque la pregunta que usted hacía, Richard, de la dependencia del gobierno nacional, pues es una realidad pues de base en el país, donde, digamos, hemos visto desde la misma creación de la Constitución de un proceso de recentralización total, donde lo que ha hecho el gobierno nacional, lo que han hecho los diferentes gobiernos es justamente quitarle capacidad de acceso a recursos a las regiones para que desde Bogotá pues se tomen las decisiones de lo que se tiene que tomar, y eso pues no permite que se puedan tomar decisiones con base en la realidad que se tiene en cada uno de los territorios. Ahí yo creo que el esfuerzo y la discusión que se ha venido trayendo con en qué medida los departamentos pueden tener mayor independencia, pues va a ser vital hacia el futuro, porque al final lo que tenemos es departamentos que tienen una gran dependencia, como usted lo llamaba, pero además la incapacidad de tener recursos para cosas que se crean prioritarias en términos de, pues, que no son del día a día, porque al final esos recursos de educación y de salud que el secretario hablaba, como en términos de que son recursos que ya están destinados, que no se pueden tocar, pues que obviamente es prioritario la salud y la educación, pues al final son recursos del día a día, de todos los días, pero los departamentos al final necesitan
momentos excepcionales de obra pública, momentos excepcionales de toma de decisiones, pero al final a veces los recursos no los respaldan. Y ahí es donde los municipios, los departamentos tienen que entrar en esta conversación de acudir al crédito, de tomar las decisiones. Y bueno, creo que en eso se ha sido, yo sí creo que a pesar de las discusiones que se traían en obra pública y eso, el departamento de Caldas, con todas las dificultades que ha tenido los últimos gobiernos, ha logrado mantener de alguna forma el cuidado de que su endeudamiento esté al menos al límite, ¿no? Es decir, no pasar el límite y no volver a esas épocas donde el departamento pues tuvo que entrar prácticamente en quiebra. Y creo que eso ha sido, a pesar de las dificultades, pues un momento responsable, pero siempre está esa discusión de cómo hacemos para tener más recursos de esos momentos excepcionales, de proyectos grandes que usted pide, Richard, digamos que cualquier caldense pide, pero con un presupuesto que está pues ya muy destinado a las cosas que son del día a día y que no se pueden mover. Y creo que eso es hacer un equilibrio todos los años. Yo creo que aquí lo que sigue es ponerle mucho cuidado. Siempre que se aprueba un presupuesto, siempre viene la pregunta de cómo se va ejecutando, de qué se va moviendo durante el año, porque recuerde pues que hay momentos en que hay cosas que la asamblea puede volverse a reunir, revisar, pasar un rubro de un lugar a otro, y eso hay que seguirle haciendo seguimiento, pero al final siempre la pregunta que viene es cómo se ejecuta. Y creo que en Caldas pues vienen esas preguntas del entorno vial. Richard, o sea, que yo que ese tema vial en Caldas tengo unas posiciones pues digamos un poco más radicales en los términos de que eso nos ha consumido el debate público. Eso es como un hoyo negro donde entra toda la discusión pública y nada se puede mover ahí, todos son vías, y la misma vía la hemos hecho 8 veces en 5 años, y eso yo creo que es lo que al final cuesta mucho. Creo que al menos hoy cuando dice cuál es una gran obra, pues al menos el secretario nos contesta, nos habla de un hospital y nos habla de algo distinto a decirnos que es las vías del norte de Caldas, las vías del oriente, las vías. Pero indiscutiblemente sí hay una dificultad de hacer obra pública en nuestro departamento que entonces seguimos sin entender muy bien por qué viene eso, de dónde vienen esas dificultades para tener vías que nos demoramos años y años haciéndolas. 718, ¿cuál es el porcentaje de libre inversión, secretario? Estamos en el 7%. Y es muy poquito, ¿cierto? O sea, yo tenía una pregunta, ahora que estaba hablando, ese tema de la deuda. Hace poquito vi que usted estuvo como conversando con la Corporación Cívica y se hablaba algo que la deuda en Caldas estaba ya como en un límite, pues como que está dentro del rango, pero ¿cómo está ese tema de la deuda del departamento que siempre importa tanto? No, la hemos bajado considerablemente. Cuando recibimos en el 2024 teníamos un saldo de la deuda de 223 mil millones de pesos, hoy está en 153 mil. No hemos desembolsado los 80 mil millones, vamos a empezar el desembolso el otro año. ¿Cuál es el dato positivo? Que nosotros financieramente o en estados financieros del departamento hemos hecho depuración de cartera en temas de pasivo pensional, donde vamos a alcanzar los 55 mil millones de pesos, y con el pago de la deuda que ya hemos hecho en estos 2 años donde no hemos tomado todavía desembolsado crédito, vamos a tomar los 80 mil millones, pero en estados financieros del departamento no se va a terminar viendo por la depuración que hemos hecho del pasivo pensional, que fue el motivo por el cual el departamento entró en ley 550 hace algunos años. Entonces eso muestra que se ha venido haciendo un trabajo juicioso, no solo para mejorar el ingreso, sino para poder mejorar la relación de los pasivos que tiene el departamento de Caldas. Esa deuda también es otra herencia. Pero eso es general de todas las entidades territoriales. 7 de la mañana, 20 minutos. Vamos con más noticias. Este es el matutino.